Marta, Isidro Ramón, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Federico, Iluminada, Mercedes, Efrem, Felicia, Antolín, Paulino, Herminio, Lidia, Raúl, Miguel Ángel, Felipa, Marcos, y por todas las benditas almas del purgatorio. También rezamos por María Esther. Hermanos, le damos la bienvenida a la casa del Señor. Vivir es algo similar a embarcarse y surcar el mar con todas sus emociones y peligros. En la liturgia de hoy, el Evangelio nos presenta a Jesús calmando las tempestades. Nos ponemos de pie para dar inicio a esta celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a poner todas nuestras intenciones que hoy traemos. Hacemos esa oración colecta. Colecta quiere decir que colectamos, juntamos todas nuestras intenciones. Y traemos especialmente y acompañamos aquí a la familia de la señora Gladys, que perdió a su esposo en esta semana. ¿Cuándo lo enterraron? Ayer. Entonces ella que nos ayuda siempre aquí en la liturgia, también con los hijos. Entonces rezamos por el señor Félix, por su eterno descanso. Y cada uno de nosotros con nuestras intenciones. Así es que vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,